No. ¿No? Permítame, pero ya vamos a salir al aire. Adelante. Yo, ¿no? Ok, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a este evento de la Fundación Heinrich Böll en México. Mi nombre es David Bartel, yo soy el director aquí de la oficina en la Ciudad de México y es un gran gusto recibirlos y recibir a nuestros panelistas que luego vamos a presentar, pero de antemano un gran abrazo, un gran agradecimiento por su participación. Bueno, la Fundación Böll, que es una fundación política verde alemana, trabajamos justo esos tres temas, ¿no? Que están mencionados en el subtítulo del evento, o sea, la crisis climática, la energía y los ámbitos comunes. La crisis climática y realmente ya no se puede, ya no se debe utilizar otro término, ¿no? No basta hablar de cambio climático. Estamos en una crisis global agudizada y severa y quizás de esas crisis globales agudizadas en las cuales estamos, quizás es por la cual menos se hace efectivamente. Se habla, pero menos se hace efectivamente para mitigarla, mucho menos acabar con ella, ¿no? La energía, para nosotros el tema, claro, cómo poner fin a la era de los fósiles, de los hidrocarburos, cómo aumentar la participación de las verdaderamente renovables, evitando falsas soluciones, como por ejemplo la energía nuclear, de la cual ahora, justo en el contexto de la crisis climática, ya se vuelve a hablar con fuerza, pero también evitando implementar proyectos eólicos o solares, desrespetando o incluso violando derechos de las comunidades en los territorios. Realmente es un reto, pero es un reto que tenemos que tratar. Y en tercer lugar, los ámbitos comunes, que es una discusión antigua, yo diría injustamente desapercibida por el gran público, pero justo a la luz de la crisis climática de enorme importancia y de enorme potencial de futuro. Y ya puedo anunciar que en breve tendremos aquí en la Fundación Böll México, tendremos otros eventos también con Carlos Tornel, específicamente sobre el tema de los commons, ¿no? De los ámbitos comunes. Entonces, por favor, que fiquen atentos, atentas a nuestros canales, a nuestra página web, nuestras redes sociales, donde anunciaremos estos eventos. Bueno, el libro que hoy lanzamos en su versión impresa, la versión digital fue lanzado en el 2019, ¿no? Y fue editado por nuestro amigo y aliado Carlos Tornel, con quien estamos trabajando justo esos tres temas, ¿no? Y me da realmente, Carlos, muchísimo gusto verte aquí hoy y que nos dediques tu tiempo y tu energía intelectual para discutir con nosotros estos temas importantísimos. El libro fue, como dije, publicado en el 2019 a propósito justo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Que se realizó en París. En Madrid. En Madrid, perdón. Claro, París fue la COP. En este momento nos pareció en el 2019 indispensable tratar de amplificar las voces de jóvenes, de mujeres y hombres vinculados al ámbito académico,
que decidieron disputar en la arena pública las propuestas para hacer frente a la crisis climática, ¿no? Hoy, casi año y medio después, la crisis de salud en el mundo nos hizo traer estas voces de vuelta para compartirlas, porque sus planteamientos son todavía y a lo mejor más vigentes, ¿no? Y puedo decir que hoy más que en otros momentos en la Fundación Heinrich Böll tenemos la convicción de que enfrentar el cambio climático no es un trabajo solamente de científicos, de políticos, de economistas. Requiere también que la sociedad toda repiense y reformule los sistemas de representación política, las estructuras y modelos económicos de producción, de consumo, de relacionarse con lo que llamamos naturaleza o ecosistema y tal vez lo más importante, con repensar las formas en las que las sociedades modernas consideramos, entendemos y valoramos el bienestar. En esta ocasión quiero agradecer, y justo llegó el tiempo para eso, Sandra, quiero agradecer muy especialmente a nuestros comentaristas, que ejemplifican y amplificarán ahora muy bien los puentes que la Fundación se afana en construir, ¿no? A Sandra Rátiva, quien desde las ciencias sociales se aproxima a la ecología política, y ahí está, a Luca Ferrari, quien desde las ciencias exactas nos advierte de los límites del desarrollo. Y por supuesto, a nuestro querido Carlos, a quien consideramos de la casa. Gracias por tu persistencia y por hacernos cómplices de tus empeños. Bueno, entonces nada más, que tengamos un fructífero e instructivo evento. Muchas gracias. Adelante. Dolores. Gracias, buenos días, gracias David, gracias, buenos días Lucas, Sandra, Carlos. Pues sí, es un gusto para mí estar aquí y darles la bienvenida en esto, como dijo David, un relanzamiento, un revisitar este libro a la luz de lo que ha pasado en este año, que se quedó un poco guardado esperando una oportunidad para salir presencialmente, y bueno, decidimos que eso no iba a ocurrir pronto y que las discusiones ahí puestas eran, como dijo David, urgente ponerles atención y que se multipliquen esas discusiones, esos diálogos, esos encuentros e intercambios. Y bueno, entonces estamos aquí justo en ese afán y pues le voy a pasar la palabra sin mayor preámbulo a Carlos Tornel. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Gestión y Política Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y maestro en Gestión y Política Ambiental por la London School of Economics. Fue parte del equipo de planeación de la licenciatura en Sustentabilidad de la Ibero, y a partir del 2019 es candidato a doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham, desde donde está ahora conectándose. Es colaborador en diversas organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con la energía, cambio climático, justicia ambiental y todo lo que venga en los comunes, por supuesto. Y bueno, como dijo David, cercano colaborador de la Fundación Böll. Bienvenido, Carlos, adelante. Muchas gracias, querida Lola, y muchas gracias también, David. De verdad un gusto poder estar con ustedes acá, y me da un montón de alegría poder estar haciendo esto, digo, aunque sea de la distancia, aunque sea, ¿no? Estamos irónicamente presentando esto, el libro físicamente, pero no podemos estar juntas y juntos, y bueno, de todas formas, ¿no? Les mando un abrazo con mucho cariño y les agradezco mucho. La verdad, este libro solo se logró porque ustedes en la fundación pues creyeron que esto era una buena idea, y les agradezco infinitamente ese apoyo y esa dedicación, ¿no? Y pues bueno, también un agradecimiento también a Luca estar por acá, y a Sandra, que también es un placer poder tener este diálogo con ustedes. Y pues bueno,
voy a tal vez abundar un poquito en qué fue lo que estábamos tratando de hacer en este libro y obviamente abordándolo desde estas tres características que ya mencionó David, ¿no? Desde la crisis climática a las que nos enfrentamos, el papel de los ámbitos comunes y desde el punto que vamos a discutir ahorita, que es el de la energía y la transición energética. Entonces, bueno, empiezo diciendo que una de las cuestiones que tenemos que tener muy claras es que las historias que nos contamos, ¿no? Incluyendo quién las cuenta y cómo las cuenta, sobre la crisis del cambio climático y la transición energética importan, ¿no? Es relevante pensar de dónde vienen estas historias. Y pues la historia que predomina ahora surge de este momento del 2015, ¿no? Como un momento clave, donde se firma el Acuerdo de París, entran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y creo que es un momento importante porque deja como algo claro ahí, que hay un triunfo de la ciencia climática, ¿no? Hay un reconocimiento de la necesidad de establecer un límite al incremento de la temperatura, pero algo que queda subyacente en esa discusión es que pues, hay una creencia en la tecnociencia y en el mercado como el avance de cumplir con esos objetivos. Y bueno, aquí hay un análisis maravilloso que hace un escritor que se llama Amitav Ghosh, en donde analiza qué palabras vienen en el Acuerdo de París. Y si uno revisa el texto, pues se va a dar cuenta que hay solo una referencia a la justicia climática, no hay mención de crisis, no hay mención de catástrofe, se presenta como un problema en el mercado, ¿no? En donde tiene que haber tecnología, innovación tecnológica, y lo que tenemos que hacer es entonces tratar de transitar hacia un modelo que por esa vía, ¿no? Pero en ese mismo año también se presenta de forma muy interesante un libro que escribe el Papa Francisco, y lo interesante de ese libro, digo fuera de que lo escribe Francisco y está hablando obviamente desde una parte religiosa, es pensar cómo esta publicación presenta la crisis de un mensaje completamente diferente. Él está hablando de una crisis social estructural, y esta persona está, y el Acuerdo de París está hablando de un problema del mercado, ¿no? De cómo organizamos mejor ese sistema. Entonces creo que es un momento clave, pero es interesante pensarlo en estas dos características. Y algo que quisiera poner aquí a tela de juicio es que la crisis climática está asociada a una fetichización, ¿sí? Estamos haciendo un fetiche con las moléculas de CO2. Y creo que la distinción que tenemos que hacer es separar esas moléculas, ¿sí? Y empezar a hablar no de políticas de carbono, sino de políticas climáticas. ¿Y qué quiero decir con eso? Eso voy a tratar de explicar ahora un momentito. Es que justo estos instrumentos como el Protocolo de Kioto, ¿no? Que ya tiene un tiempo, el Acuerdo de París, los ODS que estamos discutiendo ahora, los planes de transición energética, la propia ingeniería, todas estas cosas que se están poniendo a discusión allá afuera, comienzan con la molécula de carbono, ¿no? Pero el problema es que hemos disasociado quién produce esas moléculas, cómo llegan a acumularse allá arriba, ¿no? En la atmósfera. Y esta es una historia que, pues, al presentarla en términos de mitigación y adaptación, pues como que embona muy bien con una historia que nos quiere contar el capitalismo, ¿no? Es decir, nos preocupa que haya muchas moléculas allá arriba, pero no nos importa de dónde provienen esas moléculas, ¿no? Entonces, este forzante climático queda como algo externo, como algo que no pertenece a la sociedad, ¿no? Entonces, la solución es inmunizarnos de ese otro, ¿no? Y ahora, si esto suena familiar, ¿no? Pues es que esta es la historia que se cuenta una y otra vez el liberalismo, ¿no? Cada vez que hay una crisis de legitimidad en la estructura del capital, que empiezan a haber este tipo de síntomas, ¿no? Como habría dicho Antonio Gramsci, estos síntomas mórbidos, ¿no? Y en ese momento, en ese contexto, pues empezamos a sacar el problema de lo que hay interno y lo empezamos a expulsar hacia afuera. Y pues esa es la historia, ¿no? Que ya conocemos con Brexit, que conocemos con Trump, pero pues que también estamos haciendo con el coronavirus, ¿no? Entonces creo que esta es una historia que también tenemos que pensar cómo se sigue utilizando a través del uso de la seguridad, a través de estos discursos de militarización. Estamos tratando de siempre externalizar el problema hacia afuera y no internalizarlo, y eso es algo fundamental, ¿no? Y bueno, aquí pongo el ejemplo de esta historia que cuenta la idea del desarrollo, ¿no? Es interesante escuchar hoy cómo ciertos economistas siguen hablando de que el problema, por ejemplo, de la pobreza surge como un momento inicial, es decir, elimina toda una discusión de historias, de milenios, ¿no? De explotación, de colonización. Es como una especie de whitewashing, como sería en inglés, en donde este momento aparece de la nada, ¿no? Tiene que ver con las imperfecciones, que hay con corrupción, que hay con deficiencias en los gobiernos del sur global, por ejemplo, pero no es una discusión que tenga que ver con una historia que está entremezclada con estas extracciones del colonialismo y del propio modelo del capital, ¿no? Entonces es interesante pensar cómo al desplazar esta culpa estamos generando este tipo de narrativas, ¿no?
Y pues bueno, ¿qué resulta de esto? Es que resultan pues maniobras gatopardinas, ¿no? En una fantasía en torno al cambio climático, en donde es posible eliminar el carbono excesivo de la atmósfera sin que nada tenga que cambiar aquí abajo en la Tierra, ¿no? Podemos seguir más de lo mismo siempre y cuando pues tengamos el mercado adecuado, tengamos el precio correcto, tengamos la geoingeniería, las energías renovables, etcétera. Y esta historia que nos cuentan pues tiene como... tiene una problemática al tratar de entender esa crisis, ¿no? El ejemplo que uso aquí siempre es esta idea de Elon Musk, ¿no? De vamos a ofrecer suficiente dinero para los emprendedores, las emprendedoras que nos digan cómo quitar el carbono, pero no estamos discutiendo la crisis que está produciendo ese carbono excesivo, ¿no? Y eso es algo fundamental que tenemos que hacer ahora. Y bueno, esta es una historia que nos estamos contando, creo que de forma interesante con la energía, ¿no? Creo que es importante problematizar incluso qué entendemos por energía, de dónde surge el concepto de la energía y por qué tenemos esta crisis que surge a partir de ella, ¿no? Estas dos gráficas me parecen muy interesantes porque cuentan una historia que parece muy clara de la energía, ¿no? La de la izquierda dice, cuando entran los combustibles fósiles sustituimos el uso del músculo, ¿sí? Dejamos de usar la energía humana o de animal, por así decirla, para sustituirla por las energías fósiles. Pero esa historia cuenta una historia distinta si pensamos que hay una abstracción alrededor de los combustibles fósiles, de esa energía que se produjo y para qué y para quién se produjo esa energía, ¿no? Y la segunda también cuenta una historia similar, pero pues cuenta una historia en donde el progreso es infinito, donde el crecimiento no termina y donde seguiremos acumulando cada vez más y más y más energía para conseguir ese tipo de metas abstractas como el crecimiento infinito, ¿no? Entonces, creo que es justo esta idea que tenemos que hacer, ¿no? Problematizar el concepto de la energía. ¿De dónde surge el concepto de la energía y cómo se ha normalizado como una fuerza natural, ¿no? Normalmente tratamos o entendemos la energía como un recurso o como una fuerza, ¿no? Necesaria para el trabajo, pero entender la energía de esta forma simplemente física, desde el principio de las ciencias físicas, implica separarnos del origen del concepto. Entonces, hay una frase muy bonita de este historiador ambiental, de Jason W. Moore, que dice, no podemos analizar la industrialización de Manchester sin ver a Mississippi, ¿sí? Y esto es una frase que creo que lo captura muy bien, cómo el paisaje industrial de Manchester cambió gracias a un modelo que estaba asociado a una explotación colonial que tenía que ver con una estructura alrededor del capital, que logró separar, por ejemplo, mucha energía del trabajo manual laboral, ¿no? Para producir este tipo de industrialización. Entonces, pensar en energía desde ese punto de vista es repensar esas relaciones que están incluidas en esa idea de que la energía es una fuerza abstracta, ¿no? Creo que es interesante verlo desde ese punto y tratar de entender esa historia que está detrás del concepto propio, del concepto mismo, ¿no? Y hay un ejemplo que no voy a entrar en mucho detalle, pero por ejemplo Andreas Malm, un historiador también, un ecólogo político, él lo que hace es decir, bueno, a ver, analiza el momento en que las sociedades pasaron del uso de la energía hidráulica, es decir, de los ríos, al carbón, ¿no? 1820, 1830 en la industrialización en Gran Bretaña, y en ese momento no tiene sentido económico pasar del uso del agua al uso del carbón, porque es más barato organizar, crear la fábrica al lado del río. Sí, es más barato explotar la energía que viene del río. Pero, entonces Andreas Malm se pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de cambiar entonces al carbón si no tiene sentido económico? Y lo que se da cuenta es que hay una disciplina detrás de la transformación de usos de energía, ¿sí? Al pasar la fábrica del río a la ciudad, lo que sucede es que los capitalistas tienen la capacidad de disciplinar la fuerza laboral, ¿sí? Aunque es más caro, hay más mano de obra en las ciudades, pueden, digamos, despedir a la gente que no decide estar de acuerdo con el trabajo más extenuante, ¿no? Y lo que hacen es disciplinar entonces un modelo social. Entonces, esta idea de la energía también está entremezclada con esa lógica de la estructura capitalista, ¿sí? Incluso entonces al encontrar un punto donde la energía y el trabajo se mezclan, ¿sí? En donde empieza a haber una discusión entre cómo organizar la sociedad, ¿sí? Cómo disciplinar a las fuerzas laborales, la energía se convierte en una forma de hacerlo. Entonces, todo eso para decirles que no podemos separar una cosa de la otra. Tenemos que entender el contexto social en el que surge la energía y cómo se articula con el discurso dominante, ¿sí? Ese discurso es el que ahora seguimos arrastrando hasta el día de hoy y que al hablar de energía seguimos replicando ese tipo de caracterizaciones. Y bueno, también otro ejemplo muy interesante es el de Timothy Mitchell, que también pongo acá, en La democracia del carbón. Mitchell lo que hace es tratar de entender
cómo la energía también está detrás de nuestras formas y nuestra organización política, ¿sí? Entonces, para Mitchell dice, bueno, llega un momento en donde la producción de energía a través de carbón lo que hace es permitir una articulación, ¿no?, de las fuerzas laborales alrededor de la cadena productiva de la energía y democratiza, ¿sí? Necesitamos un montón de obreros para sacar el carbón de las minas, para producirlo, para llevarlo de un lugar a otro, para meterlo en el ferrocarril, etc. En el momento en que separamos el uso del carbón y pasamos al petróleo, que es fluido, no necesitamos tantos trabajadores a lo largo de la cadena de valor, empezamos también a alterar las estructuras políticas que gobiernan el uso de esa energía. Entonces es también interesante pensar cómo la energía está asociada a los modelos y las formas políticas que tenemos en la actualidad, ¿sí? ¿A qué quiere llegar toda esta discusión? Es que cuando pensamos en una transformación, en una transición energética, ¿no?, pasar de una fuente de energía a otra fuente de energía, tenemos que empezar no solo pensar en qué cosas tienen que cambiar en la fuente de producción, es decir, no vamos a dejar de usar petróleo y vamos a cambiar al solar o a la eólica, sino cómo la sociedad misma, la parte material, la parte ideológica, nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestros deseos, están fosilizados. O sea, surgieron en una estructura donde el petróleo nos dejó hacer todas estas cosas y simplemente hablar de una sustitución tecnológica en ese contexto, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante, como ya lo decían Lola y David hace un momentito, pensar ahorita en la energía está en nuestras mentes más que probablemente cualquier otro momento de la historia, ¿no? Lo vemos todo el tiempo, ahorita con los apagones que hubo en el norte de México, en Texas, lo vemos con la discusión que venimos teniendo en México desde el año pasado, ¿no? Con lo que las decisiones que está tomando el gobierno, pero bueno, con la excepción de 1973, cuando fue la crisis del petróleo, creo que es un gran momento para pensar qué significa transitar de un modelo de energía o de una fuente de energía a otra. ¿Qué pasa con la sociedad que está acostumbrada a este tipo de carreteras que aparecen ahí o a este tipo de movilidad excesiva o individualizada, ¿no? Es un momento interesante de reflexionar sobre eso. Y bueno, creo que hay varias personas que están pensando esto y lo están viendo desde muchas formas, ¿no? Están tratando de contar una historia distinta de la energía asociada a este modelo social de entender la estructura de la energía con los modelos hegemónicos y que ahí podemos encontrar algunas pistas, ¿no? Y bueno, una crítica ahí fundamental que creo que también hizo Ivan Illich, precisamente en esa crisis de 1973, cuando estábamos hablando de la crisis del petróleo, la crisis de la energía, la crítica de Illich fue muy clara al decir, bueno, pensar en energía también es hablar de equidad, ¿sí? Y una sociedad donde hay baja energía, la sociedad tiende a ser más equitativa, a ser más igualitaria, tiende a ser más justa en su distribución, por ejemplo, del tiempo y del espacio. Pero una sociedad que depende de altos consumos energéticos se vuelve una sociedad radicalmente desigual, ¿sí? De repente el consumo de energía de unos es a costa de los otros, ¿no? Illich pone el ejemplo del coche, que creo que demuestra claramente, ¿no?, como los 350 caballos de fuerza que una persona acumula, ¿no?, pues le permite moverse de distancias más extendidas, pero las otras personas se ven excluidas de ese espacio de movilidad, ¿no? Entonces, para Illich era fundamental pensar en los límites y en la suficiencia, en cuánto es lo necesario, cuánto es lo suficiente que tenemos que producir, ¿sí? Y esa es una discusión que no estamos teniendo ahorita en términos energéticos. Y bueno, perdón, esto me lo voy a saltar porque si no, ya no me da tiempo. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene entonces problematizar la energía en un contexto de transición energética? ¿Sí? Y ya con estos 3 puntos me gustaría cerrar para ya también escuchar a los comentaristas que estoy seguro van a ahondar mucho más en esto. Pero yo creo que se reduce a 3 puntos clave. Uno es ¿para qué queremos tanta energía? ¿Y para quién es esa energía que se genera? ¿Sí? Esto me parece fundamental. No es solo una cuestión de que todo el mundo tenga que tener más energía, ¿no?, aunque sea más limpia. La pregunta es ¿para qué? O sea, ¿en qué vamos a poner toda esa energía? La segunda es ¿qué implica sustituir las fuentes y modificar la cultura? ¿Sí? Esto que ya decía ahora. Estamos hablando solo de cambiar el origen de la fuente de la energía, pero ¿qué pasa si no cambiamos la sociedad que depende de ese consumo excesivo de alta demanda energética, ¿no? Y ahí me refiero obviamente a la cultura moderna, ¿no? Hay muchas culturas que están utilizando energía de otra forma. Y la última sería quién, cómo y dónde imagina o diseña el futuro de la transición energética. Eso también es fundamental porque retomar el control de cómo vemos el futuro es fundamental, ¿no? Ahorita dependemos de una élite tecnocrática, de la tecnociencia que nos dicte, ¿no?, ese modelo. Entonces, ¿para qué queremos eso justo, ¿no? Estos 3 puntos. ¿Para qué queremos tanta energía, ¿no? Vivimos en un contexto donde por un lado hay cerca de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a energía,
¿no? Entonces hay un desequilibrio. Pero la historia que se nos dice es, bueno, simplemente hablar, o sea, tenemos que darle acceso a esas personas, tenemos que hacer que todo ese acceso sea más limpio, ¿no? Pero hablar solamente de acceso y de lo limpio de la energía nos quita de lado este gran desequilibrio de alto consumo, ¿no? Alguien tiene que reducir su consumo de energía, ¿sí? No es solo una cuestión de reducción perdón, no es solo una cuestión de acceso, sino de reducción también. Y la cadena de valor energético, ¿no? Se inserta en un modelo, si se inserta en un modelo que solo se preocupa por la eficiencia y la producción, pues no se va a preocupar por el bienestar, ¿no? Justo nos tenemos que preguntar para qué y para quién es esa energía. ¿Qué implica sustituir las fuentes? Sí. No, Perdón, Lola. que si ya va cerrando. Ya. Está Sí, súper interesante y podríamos oírte la hora completa, Carlos. No, de acuerdo, Lola. No, esto es una diapositiva más allá. El segundo punto es, ¿qué implica sustituir las fuentes sin modificar la cultura, ¿no? Es justo esta idea que he estado repasando ahorita, ¿no? La transición energética se presenta como una cuestión de sustitución de tecnología por el mercado, ¿no? Pero esto, o sea, nos dicen, bueno, sustituir lo fósil por energía con algo de eficiencia, con algo de geoingeniería, ¿no? Será suficiente para salirnos de este embrollo, pero la sociedad puede permanecer igual, ¿no? Nada tiene que cambiar. Lo que tendríamos que hacer es entonces detenernos a pensar un poquito, ¿no? Creo que ese GIF del coyote lo demuestra perfecto, ¿no? Seguimos avanzando sin piso que nos sustente y vamos a tocar con pared eventualmente, ¿no? El tema es, eso va a dirigirnos a un colapso, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso. Y la última es quién, cómo y dónde imagina y diseña esa transición, ¿no? Esto es importante, o sea, ¿qué futuro estamos imaginando y quién está poniendo ese futuro en la discusión ahora? Está ahí BP, está IRENA, está la Agencia Internacional de Energía, hay toda también una discusión con Hollywood, ¿no? De cómo nos estamos imaginando ese colapso que se viene alrededor del uso de energía. Y creo que es importante tratar de recuperar ese uso de la energía desde lo local, o sea, pensando en la infraestructura, en las temporalidades y las escalas, para entonces presentar una alternativa de ese futuro al que queremos alcanzar con esa energía, ¿no? Y ya esto me lo salto porque era un ejemplo, pero creo que justo ahorita se aclara con más claridad. Pero bueno, muchísimas gracias. Y disculpen el No, muchas gracias, Carlos. De verdad, súper interesante. Y en efecto, pones entonces sobre la mesa las preguntas que hiciste así con los evidentes signos de interrogación. Pero justo es, ¿qué implica? Hablamos muy fácil todos estos meses a raíz de Si Dos Bocas y el decreto presidencial hablando de México. Estamos hablando de la transición energética y es necesaria la transición energética y estamos anclados en los fósiles. Y se ve, en efecto, todo el mundo dice también, ya hay la tecnología para las renovables, pero en efecto no se está hablando del para qué, para quién y el no gastar energía, ¿no? El dejar de consumir energía, eso no se está abordando. Entonces hay un vacío ahí en donde no nos estamos permitiendo imaginar otras formas de no uso y otras formas de uso de quienes no tienen acceso a la energía. Y todas estas desigualdades, que por ahí una brillante cabeza dijo que eso de la desigualdad no importa, es una cuestión de envidia, ¿no? Pero francamente, bueno, yo creo que hay más profundidad en esto. Bueno, pues nada, paso el micrófono a Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, con postdoctorado en la UNAM, titularse en el Centro de Geociencias de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, ¿qué te digo? No terminaría de dar aquí su currículum y agradezco muchísimo de verdad que Luca esté aquí para hablarnos ahora sí que desde la geociencia, ¿qué nos dice la Tierra de todo esto que estamos diciendo, ¿no? De la energía y demás. Adelante, Luca, gracias. Muchísimas gracias, Dolores, David, Carlos. La verdad es un placer. Yo no me había enterado de que había salido este libro hasta hace poco y a pesar que se escribió hace casi 2 años, debo decir que está muy vigente y contiene una serie de contribuciones muy importantes, muy actuales. Y lo que más me da gusto es ver tantos jóvenes académicos que están abordando de una manera crítica este tema
de la transición energética. Sobre todo porque es gente joven que no tiene compromisos con una empresa, con un fondo de investigación, etc. Entonces es muy libre de expresar lo que ve y lo que puede reflexionar con base a datos. Mire, yo voy a continuar un poco en la línea que mencionó Carlos, con esta crítica a lo que llamamos el imaginario del crecimiento verde. De hecho, eso es un término que recurre también ahí en el libro. Tenemos cada vez más todas estas imágenes, ¿no?, de un futuro muy radioso donde solo vamos a tener energías limpias, todos vamos a tener nuestro coche eléctrico alimentados con energía limpia, tenemos inteligencia artificial, redes inteligentes, no puede faltar el hidrógeno, obviamente, que también, todo esto parece que sale de la nada, es algo que no tiene materialidad, entonces podemos tener energía limpia ilimitada y vamos a tener economías circulares, entonces ya no vamos a tener desechos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, realmente se está presentando una imagen de la transición energética como un cambio tecnológico, finalmente, ¿no? Todo debido al enorme ingenio humano. Y vemos cada vez más proyectos más grandes y más espeluznantes, yo diría, como por ejemplo, no sé, aquí le pongo, ¿no?, estos grandes parques eólicos offshore gigantescos, los paneles flotantes sobre los lagos para que no ocupen otros espacios, o proyectos como estos que pretende alimentar Singapur con un megaparque solar que está en Australia, con 4.700 kilómetros de cable de alta tensión, la mayor parte del cual submarino, cosas así, ¿no? Entonces parece ser que ya podemos realmente olvidarnos del petróleo. E incluso se maneja ese concepto del pico del petróleo por demanda, o sea, pico el demand, que no es que ya no haya petróleo, sino que somos muy verdes y limpios y entonces ya no lo queremos y lo vamos a dejar en el subsuelo. Como si esto fuera posible, ¿verdad? Bueno, la realidad es muy distinta. La realidad es que estamos, de hecho, en una crisis civilizatoria hecha por tres grandes crisis: una crisis material, una crisis ambiental y una crisis social. La crisis material es el pico de la energía fósil y de las materias primas no renovables. Nos muestra esto que ya no podemos continuar con el crecimiento infinito, pero también si vamos a analizar los límites de la renovable, vamos a ver que la civilización industrial es muy difícil que pueda funcionar con esas fuentes. La crisis ambiental, ¿para qué le digo? Ese es el centro, ¿no?, del libro, pero no es solamente cambio climático, es también todo el impacto que tenemos como civilización sobre los ecosistemas, las extinciones masivas, en una palabra, el rebasamiento de la biocapacidad del planeta. Y de la parte social, que también los commons, tenemos una gran inequidad en el consumo de la energía. Y tenemos también esta invasión de territorios rurales con grandes proyectos de infraestructura y energía que no benefician a las comunidades que viven ahí, sino benefician grandes empresas o quien vive en las ciudades. Voy a analizar rápidamente estos tres elementos para luego llegar un poco a una conclusión inevitable. La crisis energética, esto ya lo dijo la Agencia Internacional de Energía en el 2018, en una grafiquita escondida en 600 páginas de su World Energy Outlook, ponía esto. Decía que si no hay inversiones importantes en la industria del petróleo, para 2025 harán falta el equivalente de 3,5 veces Arabia Saudita, porque este es el declive natural de los campos que tenemos, ¿verdad? Y además ahora se ha exacerbado con la pandemia, ha bajado la producción del petróleo 10%, porque, bueno, evidentemente hemos tenido menos demanda, pero esto hace que también baje el precio y entonces las empresas ya no inviertan en la exploración y la explotación de nuevos yacimientos. La industria petrolera ya iba con grandes dificultades porque los costos
de exploración y producción habían aumentado constantemente en el tiempo, en los últimos 20 años, y entonces ya con la baja del precio del petróleo de 2014-2015, las inversiones que pueden ver aquí habían bajado muchísimo, y ahorita con la pandemia aún más. Uno podría decir, pues qué bien, ¿no? Sí, pero el problema es que el mundo vive 82% todavía con combustibles fósiles y un 60% de petróleo, y prácticamente casi toda la transportación se hace con. Tenemos también no solo el petróleo como combustible, sino también como materia para toda la industria petroquímica, los fertilizantes, la agricultura industrial, los plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver las cosas en casa, porque aquí tenemos durante este gobierno un nuevo auge, digamos, de la idea del petróleo, al menos de la idea. México pasó su pico del petróleo en 2004, con 3.4 millones de barriles diarios, y desde ahí en adelante ha sido una bajada continua. En esta administración, con un grandísimo esfuerzo, se ha logrado bajar menos o subir mínimamente. Digamos que estamos en una pequeña meseta. Pero la realidad es que en México ya se gastó los grandes campos como Cantarell, como Kumalopsab, que son estos de colores aquí, y los campos más grandes que tenemos en la actualidad son una cosita comparado con lo que fue Cantarell. Aquí pueden ver el número de campos descubiertos. Todas estas gráficas van de 1900 a 2020. Entonces podemos ver en la línea negra también el volumen de petróleo original descubierto. Vemos que el pico lo tocamos, el pico del descubrimiento lo tocamos en la segunda mitad de los años 70. Y de ahí en adelante, aunque descubrimos más campos, son relativamente pocos, o sea, el tamaño es relativamente pequeño. Otra cosa que podemos ver es esto. Vemos que la profundidad promedio de los campos descubiertos, esa es una investigación que estamos por publicar, son todos los campos descubiertos desde que existe petróleo en México. Y pueden ver que vamos a descubrir campos cada vez más profundos. Los últimos que se han cacareado mucho están a 7 kilómetros de profundidad y son principalmente petróleo de menor calidad porque es muy ligero o hasta gas, no es tanto petróleo en sí. Entonces eso implica mayores costos de extracción, menor tasa de retorno energético, crecientes impactos ambientales, y si vamos a ver la reserva que nos quedan de petróleo, podemos ver que si sumamos la producción acumulada más las reservas 1P, o sea, las reservas probadas, hemos gastado prácticamente el 90% del petróleo que tenemos certidumbre de poder extraer. El problema es que el petróleo no es todo igual. Primero vamos con el petróleo más fácil y más barato y al final nos queda el petróleo más caro y más difícil de extraer. Y esto lo vemos en estas otras gráficas que son muy ilustrativas, que yo creo que deberían ser las que vea el presidente, porque no solo el precio de extracción del petróleo de Pemex se ha quintuplicado desde 2020. Ese es el precio de extracción, ese es el precio de venta, que ha oscilado mucho. Sino también, si vamos a ver la inversión que se ha metido en Pemex, que son estas barras verdes, a partir de 2000 a 2020, y la dividimos por la producción de petróleo que ha ido a la baja, lo que podemos ver aquí es algo increíble, que en el 2000, por cada millón de pesos invertidos, sacábamos 66 barriles diarios, y ahora esta cantidad es 10 veces menos, son 6. Entonces no basta con invertir más, como se ha vuelto a ocurrir en esta administración, como pueden ver, que ha vuelto a aumentar la inversión en Pemex para sacar más petróleo. En otras palabras, es imposible que subamos la producción. Es más, sería contraproducente porque estaríamos explotando demasiado rápidamente lo que queda, que deberíamos usar de una manera mucho más parsimoniosa y estratégica. Esto se ha visto en todo el mundo porque es la famosa ley de retorno decreciente. Siempre explotamos primero recursos de mejor calidad, más fácil de extraer, entonces es menos costosos. Entonces, no es lo mismo hace 100 años cuando el petróleo brotaba casi solo dentro de profundidad con una tecnología rudimentaria, ahora que tenemos que ir a buscarlo a 7 kilómetros de profundidad bajo el piso del marino o utilizando una técnica tan invasiva y tan energéticamente intensiva como el fracking. Pero lo mismo pasa por las materias primas con la minería, que antes se hacía pico de pala y ahora con estos monstruos. ¿Por qué? Porque la ley mineral va disminuyendo, entonces necesitamos remover, triturar
10, 50 veces más volumen de roca para obtener la misma cantidad de mineral. Aquí es donde viene también el límite de las tecnologías para aprovechamiento de la renovable, que se basan en materias primas que no son renovables y que se usan, digamos, y para hacer esta minería se usa diésel, se usan derivados del petróleo. Ya sabemos, lo que necesitamos para toda la industria eléctrica es cobre, litio, cadmio, cobalto, zinc, aluminio, plata, tierras raras. Todo esto son componentes de la electrónica y de los paneles solares, etcétera, etcétera. Se hacen estas minería muchas veces a cielo abierto, con, obviamente, utilizando como propulsión de los grandes camiones de las maquinarias el diésel. El acero, por ejemplo, de estas grandes torres que ahora llegan casi a la altura de la Torre Eiffel, se hace con carbón, no se puede hacer con otra forma. Entonces, realmente aquí vemos el primer límite importante de las renovables, que dependen de esa infraestructura de los combustibles fósiles. El otro límite es que hay un tope a la cantidad de minerales críticos que podemos utilizar, que podemos traer, digamos, del planeta para esta industria. Y aquí hay un estudio muy, muy interesante que está por salir, pero ya lo pueden ver en una conferencia en YouTube, del Servicio Geológico de Finlandia, liderado por Simon Michaud. Él hizo el cálculo de qué requerimientos minerales necesitaríamos para sustituir el 100% de los vehículos terrestres con combustible interno. Y no está considerando aviación y barcos. Bueno, lo que resulta es que no hay suficientes reservas de minerales, porque implicaría descubrir 7 veces los depósitos de cobalto más grandes del mundo, que son los de Congo, 7 veces los depósitos de litio de Australia, que es el país que tiene más, y 6.3 depósitos de níquel como los de Indonesia, que es también el país que más tiene. Además, para extraer toda esa cantidad, al ritmo con que estamos trayendo, por ejemplo, en 2018 se necesitaría 57 años para el níquel, 173 años para el cobalto, 221 para el litio. O sea, no hay esto, pero aunque hubieras, no hay tiempo ni capital probablemente, porque el costo va creciendo en el tiempo. Con respecto a la crisis ambiental, bueno, lo decía al principio, no es solo una cuestión de cambio climático. El cambio climático es una de las consecuencias de algo más grande, que es el crecimiento acelerado de la civilización industrial, que ha producido el antropoceno. Tenemos deforestación, sobreexplotación de océano, extinción de especies, destrucción de biodiversidad, contaminación de aire, agua, suelo, etc. Y lo que me pareció muy interesante es que estos conceptos ya empiezan a permear en la literatura científica. Por ejemplo, esta cita es de un artículo que acaba de salir de un prominente grupo de ecólogos que antes se dedicaban a cuestiones más de conservación, más tradicionales, pero ahora dicen cosas como esta. La gravedad de la situación requiere cambios fundamentales en el capitalismo global, la educación, la igualdad, que incluye la abolición del crecimiento energético perpetuo, la fijación del precio adecuado a las externalidades, una salida rápida de los combustibles fósiles, una estricta regulación de los mercados y adquisición de propiedades y el empoderamiento de las mujeres. O sea, no son activistas, son científicos que han vivido en el mainstream, digamos, de la academia y ahora llegan a estas conclusiones. Combatir la emergencia climática, ok. Lo que dice el IPCC, lo que dicen muchos estudios, etcétera, es aumentar la eficiencia y meterle más a las renovables. Cosa que ha ocurrido. Aquí pueden ver, esta curva es la intensidad de carbono de la economía global 170 a 2019. Y efectivamente, somos cada vez menos, tenemos menos intensidad de carbono. Sin embargo, esas son las emisiones. Las emisiones siguen creciendo, claro, con una ondulación que se debe a varias crisis económicas. Y ahora, con la pandemia, lo que hemos visto es esto, que la disminución de la actividad económica de los viajes durante la pandemia ha permitido disminuir hasta el 8% las emisiones en el 2020, cosa que nunca había ocurrido a pesar de todos los acuerdos, de todas las COPs, etcétera. Lo que nos dice esto, que si realmente queremos bajar las emisiones, y este es el objetivo, tenemos que decrecer. Pero cuando hablamos de decrecer, evidentemente no somos todos iguales. No todos tenemos la misma responsabilidad.
Entonces aquí pueden ver el consumo per cápita. Obviamente es mucho mayor en el norte global, incluyendo los, bueno, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, o Sudáfrica, etcétera. Y el consumo las emisiones per cápita, que evidentemente reflejan el consumo de energía per cápita. Entonces, a nivel global, algunos países tendrán que reducir mucho sus consumos y particularmente, no sé, pues, sabemos que un ciudadano de Estados Unidos gasta el doble que un europeo y 4 veces un latinoamericano. Pero también en Latinoamérica tenemos una desigualdad brutal. Hay estadísticas que indican que el decil más rico consuma 7 veces más energía del más pobre o de los 4 o 5 más pobres. Entonces, esta parte de reparto de la redistribución de los recursos es también inevitable, o sea, es necesaria. Viniendo a México, esto es lo que tenemos. O sea, en una pequeña minoría hace un gran dispendio energético y luego 28 millones cocinan con leñas en fogones abiertos, 10 millones no tienen acceso adecuado a electricidad, se calcula que 50 millones viven en pobreza energética. No es tanto tener un foquito, es el mínimo de energía para poder tener una vida digna. Y entonces vemos que los grandes megaproyectos energéticos, sobre todo incluyendo los renovables, son más bien para beneficio de las urbes y de las grandes empresas, a veces transnacionales, y no benefician las comunidades donde se instalan estos proyectos. Y esto ha creado, como se documenta también ahí en el libro, muchos conflictos sociales. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un modelo extractivistas, ahora con renovables, pero un modelo basado en las extracciones de recursos de la naturaleza, de los pueblos, de los territorios. Y esto, bueno, aquí tenemos el inventario de todos los conflictos sociales, socioambientales por generación de energía eléctrica, por diferentes ONG. Y tenemos, bueno, lo que ha sido más paradigmático es el Istmo de Tehuantepec, porque obviamente las grandes empresas cuando van a instalar un proyecto van donde hay mejor, buscan la ganancia, obviamente, que de algún punto de vista también es una ganancia energética, claro. Entonces van donde más hay este recurso. Y ese recurso obviamente está en una zona rural que antes vivía de otra forma y cuyos beneficios, digamos, de esos proyectos no llegan. Entonces, voy a terminar, así, bueno, 5 minutos. Al corazón del problema, ¿cuál es? El crecimiento infinito en un planeta finito, que es una necesidad del capitalismo. Creo que podemos llegar a esto, a la crisis del capitalismo, a la superación del capitalismo, no tanto por razón ideológica, sino con los números en la mano. O sea, no podemos seguir creciendo por razones de falta de energía y materias primas y de los impactos ambientales que tenemos. Y además tenemos este impacto social que es brutal de este sistema. Pero el capitalismo no puede no crecer porque si no colapsa. Pero aquí está el problema. Como dice este famoso ecólogo, el crecimiento por sí mismo, el crecimiento por el crecimiento es la ideología de las células cancerígenas. Y los economistas tienen todavía embebido, la gran parte de los economistas, esa idea del crecimiento del PIB, porque sin esto no se puede tener bienestar. Pero un economista le decía que cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar al infinito en un planeta finito, o está loco o es un economista. Y este era un economista. Entonces, estamos en este impasse, ¿no? De que ya no podemos crecer por ninguna de las 3 grandes crisis que yo he puesto ya al principio. Y debo decir que me ha parecido muy interesante, ahora que me he puesto un poco a revisar la literatura, que en los últimos 2, 3, 4 años han salido artículos que dicen estas cosas, que hablan expresamente que hay límite y que tenemos que decrecer en revistas de altísimo impacto, hasta en Nature salen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos 2 trabajos, ambos dicen que, bueno, solamente un puñado de países realmente viven dentro de los límites biofísicos, dentro de los límites planetarios, y que muchos otros, que están obviamente en esta parte alta de esta gráfica, algo tendrían que hacer para disminuirlo, para que estuviéramos otra vez dentro de los límites.
límites que, bueno, pues ese es otro trabajo en Nature Communication, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pueden ver, este es el espacio seguro, como llaman, y justo para la humanidad, por encima de la pobreza y de la insostenibilidad social y por debajo del sobreconsumo que es ambientalmente insostenible. Aquí no viene la parte de la cantidad de recursos, que yo siempre insisto, porque tampoco tenemos recursos infinitos. Y entonces, si uno modela realmente cómo debería ser la sociedad dentro de estos límites planetarios, no bastan los escenarios incluso más atrevidos de la IEA, de la Agencia Internacional de Energía, que llega aquí. Deberíamos llegar acá. ¿Cómo hacerle? Pues, mire, ese es un trabajo muy interesante que se llama justamente Post-Capitalism by Design o Disaster. O sea, cómo superar el crecimiento y el capitalismo sin llegar al colapso. Hay muchas cosas que se repiten en todos esos trabajos sobre el decrecimiento. Por ejemplo, bueno, obviamente hay que meter límites a la extracción de recursos, hay que dejar de utilizar el PIB como un indicador para medir el social, porque no lo es realmente. Hay que repensar el gasto público y, por ejemplo, reorientar las inversiones no hacia el crecimiento, no hacia el extractivismo, sino hacia las necesidades básicas prioritarias de la población. Y aquí dice este autor, que es australiano, menos aeropuertos, carretera, equipo militar, más carriles de bici, transporte público, más inversión en salud, educación. Pues yo creo que un gobierno progresista debe seguir esto. También se habla explícitamente de reducir los horarios de trabajo, o sea, ganar menos pero tener más tiempo y más tiempo para actividades, por ejemplo, de cuidado o también actividades sociales, que en realidad esta disminución entonces del consumo no se traduciría realmente en una vida más mísera, más bien una vida más rica, pero no medida en términos de dinero. Tendríamos que reformar también el sistema bancario y de finanzas, porque esto es lo que incita y promueve el crecimiento. Los bancos crean dinero de la nada y todo el sistema financiero trata de crecer, crecer, crecer. No tengo tiempo para abundar sobre esto, pero concluyo entonces que una transición social y ambientalmente sostenible necesariamente va a pasar por un decrecimiento, una descentralización y una relocalización. Tendríamos que impulsar la desglobalización que ya está ocurriendo con la pandemia, llegar a economía regional donde se produce, se consume localmente. Tendremos que simplificar también las grandes instituciones, por ejemplo, la donde yo trabajo, que es la UNAM, porque lo complejo gasta mucha energía y entonces tendríamos que hacer cosas más sencillas, organizaciones más de base, etcétera. Obviamente tendríamos que abolir la obsolescencia programada, y ese es un problema fundamental. Producir nuestra comida sin utilizar combustibles fósiles implica hacer agroecología, que existe en mucha parte del mundo y de hecho da de comer a más gente que la agricultura industrial. Pero todo nuestro esfuerzo siempre está hacia la agricultura industrial. Y finalmente, obviamente, tendremos que abordar la desigualdad enorme que existe. Todo esto suena a utopía probablemente, pero yo no veo otra alternativa al colapso. Y aquí hay varios libros que hablan de estos temas. Yo termino aquí recordándonos que el bienestar no es más consumo. Entonces, si nos quitamos de la mente esta idea que para estar mejor necesitamos ganar más y comprar más cosas, tener más bienes materiales, tenemos enfrente realmente la liberación de todo este problema. Gracias. Muchas gracias, Luca. Es muy, ¿cómo decir? Es muy edificante escucharte porque pones una ruta, al final aterrizas en cosas concretas de alguna manera, que tú dices es utopía, pero yo creo que más bien es como medidas radicales, es decir, que van a la raíz del asunto, ¿no? Y me parece que momento de tomar el toro por los cuernos y pues se trata de eso, cómo nos imaginamos justo los pasos que siguen para decrecer, para descentralizarnos, para relocalizarnos, para pensar de otra manera, como decía Carlos en su intervención, el bienestar, ¿no? En fin, me parece muy estimulante
justo eso, la imaginación, porque yo creo que todos tenemos posibilidades de no solo de dar pasos, sino de, yo creo que esta parte de relocalizarnos también implica el tejido entre nosotros, el relacionarnos con el de junto, con el relocalizar nuestras relaciones para justamente solucionar nuestras necesidades. En fin, pues justo en esta lógica, le paso el micrófono a Sandra Rativa. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Rativa, ella es socióloga y maestra en sociología, doctorante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, madre feminista, ecologista, activista del Congreso de los Pueblos en Colombia y trabajadora de la Cooperativa de Energías Renovables Onergia aquí en México. Sus temas de investigación van desde la beta de la ecología política, las formas comunitario-populares y sus luchas por la transformación social y por la vida digna, que es un poco de lo que estamos hablando. Y entonces, justo siguiendo en esa ruta que Luca nos ponía, yo creo que Sandra nos puede compartir la experiencia justo de lo localizar, justamente cómo localizas, cómo te organizas, cómo es posible producir y tener acceso a la energía de otra manera. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Adelante. Gracias. Pues está difícil porque ya dijeron todo. Ya Luca dijo todo, así que más bien, bueno, antes de tocar un poco como temas más sobre el ejercicio concreto que se ha hecho en la Sierra de Puebla, sí quisiera un poco dialogar con Carlos y con Luca, o sea, con un par de ideas que me parece que igual son importantes. Yo creo que hay que hacer mucha resonancia de esto, de que el cambio climático no es, de hecho, el indicador más grave. O sea, el cambio climático es, digamos, la punta del iceberg de toda una, digamos, una crisis ecológica salvaje, muy profunda y que, digamos, uno se asombra de que no estemos todos gritando en las calles del terror que produce. La verdad es que o sea, con los incendios, aquí nomás, ¿no? En México, con los incendios de Tepoztlán, ¿no? O sea, en Michoacán, o sea, con el nivel de incendio, de falta de agua, o sea, ya solo con eso de verdad debería haber pánico y no hay. Entonces yo creo que insistir en la idea de que el cambio climático es el síntoma más visible, pero no el peor, ¿no? Y entender entonces que el clima tendríamos que nombrarlo de otra forma también. Tendríamos que hablar que no estamos hablando del clima, sino estamos hablando de las condiciones de subsistencia de la vida humana y no humana. O sea, en esto de una batalla de ideas, porque yo creo que otro punto que quisiera señalar en diálogo con quienes me preceden es, no estamos hablando solamente de una transición energética, porque si no también entramos solamente en el plano de la discusión que nos ha planteado el sector corporativo industrial, ¿no? Que es, estamos en la transición energética. Yo creo que hay que empezar a usar términos que corresponden más con el nivel de crisis civilizatoria en el que estamos, ¿no? O sea, estamos hablando de la defensa de la vida, estamos hablando de que necesitamos una transición socioecológica, necesitamos como también armarnos de conceptos mucho más poderosos en el sentido de disputar, ¿no? Porque si no, pues entramos obviamente como en este lapso de, entonces vamos a negociar la cantidad de emisiones, ¿no? Y si entramos a negociar la cantidad de emisiones, pues ya de ahí para abajo podemos negociar todo cuando no estamos hablando de emisiones, ¿no? Como ya lo explicó muy bien Luca. Entonces creo que ese es otro elemento importante, ¿no? Cómo nombramos y como armarnos de conceptos que sean también muy poderosos. Y yo creo que el libro presenta también una serie de conceptos en ese sentido, ¿no? O sea, justamente nos presenta y refuerza una lectura, o sea, para sacarnos del antropocentrismo y plantear, ¿no? Esto ecocéntrico que se plantea en un par de artículos del libro, ¿no? Como justamente hablar también de elementos de disputa, ¿no? De los conceptos. Entonces creo que ese es un elemento, un elemento. Y otro elemento en el que yo, digamos, yo básicamente concuerdo con todo lo que ha dicho Carlos y Luca, pero introduciría un elemento que no ha sido mencionado y que no es menor. Y es que, para conectar con lo que acaba de decir Luca, necesitamos desconcentrar, descentralizar, relocalizar, ¿no? O sea, recuperar y reapropiarnos incluso de la capacidad de trabajo para muchos de los que finalmente vivimos incluso del trabajo intelectual, recuperar unas capacidades en el cuerpo de trabajo real, ¿no? De trabajo material,
pero que eso tiene una implicación también muy fuerte que tenemos que aceptar, y es que eso no va a ser pacífico. Es decir, ni los países del norte global van a aceptar reducir sus formas de vida de una manera pacífica, y eso lo vemos ya en las políticas migratorias y en otro tipo de políticas, ni tampoco en el sur global, quienes ostentan el poder y poseen la concentración de la tierra, los recursos, el dinero, van a aceptar de forma pacífica cambiar su forma de vida y redistribuir lo que existe, y mucho menos desconcentrar. Y eso tiene que ver con las armas y con una característica militarista también del capitalismo. Es decir, el capitalismo no solamente es un sistema social de acumulación de dinero, ¿no? Y por lo tanto, de fuerza de trabajo de millones de personas, sino que también está acompañado del colonialismo, ¿no? Del patriarcado, que se apropia de la fuerza de trabajo de las mujeres y de sus recursos, y también es militarista, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos, digo, yo sé que Luca nos traía ya como en una onda de vamos a hablar de las alternativas, pero yo creo que es importante también como no olvidar que este es un escenario difícil y que si no se asume como un escenario de disputa, entonces también, digamos, podemos pecar un poco como ya no de un tecno-optimismo, sino de un optimismo social en el cual la buena voluntad que tengamos es suficiente. Y creo que no es así tampoco, ¿no? O sea, es importante entender, y yo creo que en ese sentido, producir un libro como estos y generar un debate, ¿no? O sea, abrir la discusión pública y lanzar también estas discusiones en el escenario público, implica aceptar que es una disputa y que hay que entrar a discutir, ¿no? Ampliamente y fuertemente estos términos, pues porque estamos hablando de las condiciones de la existencia de la vida humana y no humana en el planeta, ¿no? Entonces creo que eso no más. Después de este elemento que no es tan lindo, voy ahora sí un poco como a conversar por qué, digamos, no solamente hay que hablar de transición energética, sino una transición socioecológica, y cómo, digamos, las energías, como las experiencias que hemos venido conociendo desde la cooperativa de energía sobre generación y gestión comunitaria de la energía, pues digamos, son como también como una pequeña pincelada en el mapa de todo lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que ya les decía un poco es entender que, y Luca lo ha mostrado muy bien, obviamente, y también Carlos, es la energía tiene que ver con un insumo, digamos, como con un elemento fundamental para que el capitalismo realice su objetivo, que es la acumulación, ¿no? Y el crecimiento infinito. La energía ha sido finalmente como la sangre del capitalismo, ¿no? O sea, le ha permitido transitar en ese devenir que es la misión del capital. Y por lo tanto, de hecho, estoy muy de acuerdo con Carlos cuando dice, tenemos que repensar el concepto de energía. ¿Qué es la energía, no? Porque incluso sacamos muchas veces de la discusión que la energía es eso, ¿no? El trabajo, lo que el sol nos da como alimentos, o sea, que existen una cantidad de dimensiones de la energía, incluso que no entendemos y que no pasan por nuestra mentalidad occidental, como las dimensiones espirituales de la energía, ¿no? O las conexiones ya, pues, digamos, mucho más complejas en el sentido cultural y simbólico que tiene la energía, ¿no? Entonces, o sea, partiendo de ahí, creo que es importante darle también una trascendencia y una fuerza a esta discusión sobre la energía, ¿no? Y son las preguntas que ya han planteado también, pues aquí todos y todas, ¿no? O sea, ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Energía cómo? ¿No? Y no tomarse a la ligera las preguntas. Y creo que eso ha sido lo que ha pasado en la sierra, y es que en la sierra básicamente lo que hay es una amenaza de proyectos, ¿no? De fracking, de minería, de represas, de infraestructura eléctrica que amenazan unas formas de vida, unas formas de existencia, vamos a decirle, diferentes a las propiamente occidentales. Y ante tales amenazas, los pueblos, las comunidades y las organizaciones en la sierra se organizan y gestan la asamblea en defensa de la vida y del territorio de los pueblos Maceo, Totonaco y Mestizo, que es, digamos, es una articulación muy importante en la Sierra Norte de Puebla, que define, o sea, que decide que como ellos son los dueños del territorio, o sea, el territorio es de quien lo habita, es de quien lo cuida, por lo tanto el territorio es de las comunidades y los pueblos, y deciden que no quieren esos proyectos, pero no solo que no quieren los proyectos, sino que además pueden y están en capacidad de gestar otras cosas, otras formas de energía, ¿no? Y por supuesto, recuperando además desde la energía
que es la energía de los pueblos, la energía vital, la energía que les da el trabajo, la alimentación, sus cooperativas, sus organizaciones, hasta la capacidad de generar energía eléctrica para romper también esa idea de que los pueblos indígenas están en el pasado y que solamente ellos nos van a dar la conservación de unas lenguas por allá en el pasado, sino que realmente hay una capacidad de reapropiación y de construcción de iniciativas. Entonces, yo creo que ese es un elemento central, es decir, esta disputa, es decir, ante la amenaza del capitalismo de destruir los territorios, de acabar con el agua, de imponer un modelo de producción y una forma de trabajo asalariada, las comunidades y los pueblos dicen, nosotros podemos generar otras formas, nos resistimos a eso, o sea, decimos no, nos resistimos, pero además de eso somos capaces de producir, ¿no? De generar otras formas sociales para esto, y es el mandato que sale de esa asamblea lo que ha determinado gran parte del camino que se ha hecho en la sierra, ¿no? Digo, es un camino, es muy bonito y yo me siento como muy honrada de poderles compartir esto, en donde han habido tantos hombres y mujeres, organizaciones, ¿no? Recursos, fuerzas, instituciones, o sea, un montón de energías ahí que convergen allí. Pero también debo decir, por supuesto, y como bien lo decía Luca, porque tampoco hay que perderlo de vista, es una cosa pequeña, hermosa, linda, pero que ha implicado mucho trabajo, muchos recursos, ¿no? Mucho esfuerzo, y que en ese sentido pues va a seguir siendo así, porque es una decisión de la gente, entonces va a seguir caminando en ese sentido, pero decir que justamente requiere, la creación requiere tiempo y tiene otros ritmos, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la sierra, digamos? ¿Qué ha sucedido? Que organizaciones, digamos, con una fuerte presencia en el territorio y con un tejido muy sólido, como el de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, digamos, ha decidido justamente ir a hacer andar este mandato popular de la construcción de autonomía y soberanía energética, y entonces ha puesto a disposición, digamos, justamente de este mandato, la construcción, la capacitación de jóvenes, el diseño y la instalación de sistemas fotovoltaicos y la innovación y la implementación de estrategias para seguir avanzando en la construcción de eso. Tosepan, en el caso del pueblo Macehual, ha impulsado justamente también, cumplió 43 años, cumple este año, ¿no? Y hace 2 años generaron también un plan de vida para los siguientes 40 años. Y en ese plan de vida para los siguientes 40 años, porque eso es interesante respecto, por ejemplo, a las cifras que nos muestra Luca, ¿no? O sea, como en 40 años puede que no exista el planeta, pero desde la organización hay una proyección de la vida en 40 años, donde la energía tiene un lugar, ¿no? Donde hay autonomía energética y donde hay autonomía, por ejemplo, comunicacional también, ¿no? O sea, la reapropiación de la tecnología para mantener un plan de vida, ¿no? De los pueblos, del pueblo Macehual. Y allí está. Entonces, por ejemplo, con Tosepan hemos eso, generado entonces procesos de formación de jóvenes. Hay una cooperativa semilla que se llama Tonalsin, que hoy por hoy lo que hacen es, tienen habilidades y capacidades eléctricas en la instalación eléctrica, pero que digamos, el proceso debería llevar a que ellos también tengan capacidades, por ejemplo, en lo fotovoltaico, pero también esperamos que en lo hidroeléctrico, pero esperamos que también, digamos, en la biomasa, o sea, como que vayan, ese proceso de formación continúe, ¿no? Vamos en una primera fase. Y se han generado también sistemas ya en instalaciones y lugares y espacios de uso comunitario que tienen ya generación de energía solar, por ahora, ¿no? Y se va a seguir en ese camino, ¿no? Y del otro lado de la sierra hemos trabajado también con el pueblo totonaco, a través de, digamos, del trabajo y la presencia territorial que hace el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, que es una organización, una asociación civil, y con ellos también hemos trabajado en un proceso de capacitación de jóvenes, incluso niños y niñas, por supuesto, también, ¿no? En la formación de habilidades técnicas y también de la mano de las habilidades técnicas, lo que hemos trabajado mucho con estos jóvenes, y este es el otro elemento que quisiera mencionar, una reflexión muy honda y muy fuerte sobre la creación de cooperativas, entendiendo que el cooperativismo es una forma de economía propia, es decir, una forma de economía, en términos académicos, un poco de formas de economía de Polanyi, ahora se me fue el concepto, por querer decir un concepto académico se me fue. Entonces, el cooperativismo, las cooperativas son formas de economía local que atienden mucho más a formas de trabajo no asalariado o no necesariamente asalariado, ¿no? Que recogen el tequio, que recogen la minga, en Sudamérica le decimos minga, que recogen la mano prestada, ¿no? Que recogen otras formas de trabajo no asalariado y que están mucho más acordes a las condiciones ecológicas y culturales del lugar, ¿no? Es decir, una escala mucho, o sea, mucho más pequeña, ¿no?
Y me parece que ese es otro de los grandes elementos que hay que mencionar en términos de la construcción de alternativas. Necesitamos, como Luca lo decía, necesitamos trabajar menos tiempo asalariadamente y dedicarle más tiempo al trabajo del cuidado de la tierra, de la familia, de los niños, de las infraestructuras comunitarias, ¿no? Del mismo trabajo de organización, que es un trabajo arduo y muy difícil, ¿no? Entonces, el cooperativismo también implica esto y ese es otro de los elementos que nosotros hemos trabajado en la sierra, ¿no? ¿Cómo fomentamos redes de economía social y solidaria en torno a la energía? Bueno, ahí estamos inventándonos eso. La verdad es que eso es un experimento social, le digo yo, ¿no? Porque, por supuesto, hay un montón de limitaciones, ¿no? Otro elemento en el que trabajamos con formación y que también es muy importante y en el que los libros, la producción de libros, de discusiones, de herramientas, es muy importante, es en la ecología política de la energía o en la ecología política de los territorios, ¿no? Entender que hay una matriz energética en este caso, ¿no? Que implique, en el caso de México es profundamente fósil, profundamente concentrada y terriblemente centralizada y que eso nada tiene que ver con el plan de vida que los pueblos han diseñado para sí mismos. Entonces, al entender también la ecología política, entender que hay conflictos, al entender que hay unas dinámicas mucho más amplias, ahí sí que de lo local, pero que están influyendo en lo local, pues ahí, digamos, también hay una formación entonces de personas, hombres y mujeres muy jóvenes, que están ganando habilidades de comprensión del mundo, de capacidad de inventarse soluciones locales, pues me refiero a respuestas y a iniciativas sociales y comunitarias y que también entienden que es una disputa, ¿no? O sea, que no es fácil, ¿no? Que pelearse contra la CFE, que fue lo que pasó en el caso de la Sierra, que hubo un conflicto muy fuerte en el gobierno anterior, pues es el pan de cada día, ¿no? Y que las empresas mineras canadienses son las que están allí y que, ¿no? Y que Walmart es quien está allí queriendo poner una represa y que, o sea, decir que eso tiene nombre y apellido, ¿no? Que no es el capitalismo solamente en abstracto, sino que hay expresiones concretas de eso en el territorio, ¿no? Entonces, esos son como los elementos que nosotros hemos intentado integrar en los procesos de formación y en los que empujamos como este proceso. Eso implica entonces, por ejemplo, el bello documental que hizo el colectivo La Sandía Digital, que es una herramienta que estaba traducida al totonaco, al náhuatl, ¿no? Para que las comunidades puedan verlo, verse y ver que están produciendo cosas hermosas y al mismo tiempo que les permita, digamos, que permite tener una herramienta que no sea solamente la carreta que uno echa en español, que puede ser interesante, pero a veces difícil de llegar allá, para que ellos, la carreta se entienda, ¿verdad? El discurso. Entonces, perdón, fue una colombiana. Ya, Entonces, el rollo, decimos. el rollo, el rollo, sí. Me puse rojita y todo. Entonces, como eso, ¿no? Como que generar ese tipo de herramientas y diálogos es muy importante. Por ejemplo, ahora una cosa que está pasando, como ya todos estamos un poco hartos de la pandemia y del encierro, obviamente se empieza a pensar y a planificar cómo vamos a retomar un montón de procesos comunitarios, ¿no? Y dentro de eso, pues está justamente eso, ¿no? ¿Cómo empezamos entonces mm, a poder conversar y a llevar estas reflexiones mucho más adentro, ¿no? O sea, han sido una decisión de la Asamblea, las organizaciones que hacen parte de la Asamblea las han venido haciendo realidad o las hemos venido haciendo realidad, y ahora cómo llevamos eso a un nivel incluso más comunitario para que tenga sentido, ¿no? Para que las personas sepan que cuando usan la leña están haciendo uso de la energía, que tienen derecho a la energía eléctrica, pero que no, eso no necesariamente implica que va a ser una cosa para despilfarrar, usar energía eléctrica para los 3 televisores que quisiéramos o que la televisión nos dice que tengamos, ¿no? En fin, ahí hay como toda una complejidad en los procesos de formación que yo creo que son parte de este experimento social que se está produciendo y que yo creo que es parte del esfuerzo colectivo que se hace, ¿no? Todo esto para decir un poco, para cerrar con lo que estaba diciendo al principio, es que no es, tampoco es sencillo, ¿no? O sea, tampoco es una cosa o sea, nosotros lo decimos sencillo, pero incluso en nuestras vidas, llevar este tipo de cosas a nuestras vidas es difícil, ¿no? O sea, los que tienen, pues, dejar el coche, bañarse con agua fría en invierno, ¿no? O sea, hacer germinar una planta, caminar más, usar la bici, o sea, hay un montón de cosas muy pequeñas que incluso a nosotros nos cuestan y que entonces es una tarea bien compleja, o sea, de gota a gota, y el problema es que no hay tiempo, ¿no? El problema es que no tenemos tiempo, o sea, el problema es que el nivel de crisis es tan alto, tan difícil,
que no, o sea, mantener una perspectiva de que el problema realmente es grave y al mismo tiempo hacer tareas que van a lo local y a lo pequeño, pues digamos, es un asunto que puede ser muy frustrante y creo que no hay que perder de vista las dificultades que implican estas transiciones, o sea, lo que mencionamos y lo que nombramos como transiciones, bueno, vamos a decir una transición energética o una transición socioecológica, pues son altas, ¿no? Y que por lo mismo, digamos, hay que también asumir como que pues hay que darse la pelea a la política pública, hay que conseguir las formas de que más personas nos unamos a estas causas, de lograr que nuestro trabajo, nuestra energía vital también se pueda ir para allá, construir con alianzas y fortalecer, ¿no? Como todas estas perspectivas, o sea, como muchos frentes y que creo pues que finalmente es una tarea que hay que asumirla así, ¿no? Como muy propia y también voy a decir esto y esto va a sonar un poco raro y me van a disculpar si suena raro, pero asumirlo, asumir que este problema es tan grave que igual hay que asumirlo con alegría, ¿no? Como desde una energía vital así para la vida, ¿no? O sea, como entender qué es lo que de lo que estamos hablando es de la vida, ojalá de una vida digna para todos y que eso hay que asumirlo también desde un lugar, no perdiendo de vista que es así como de disputa permanente, pero que tiene que ser un poco con una buena energía porque si no también pues vamos a terminar de pelearnos como todos los sectores en el mundo a ver quién tiene la razón sobre qué, ¿no? Que pasa mucho. Pues bueno, como eso, ahí lo dejaría. Y igual, muchas gracias por la invitación. Celebro el libro. Yo creo que este tipo de discusiones son importantes. O sea, hay que hacerlo llegar a todo lado y sostener esos espacios de discusión que yo creo que hay que, pues eso, ¿no? Que hay que sostenerlos y mantenerlos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que tocas temas bien relevantes cuando ya se aterriza en qué significa eso en la práctica, en el hacer. Y sí, coincido, yo creo que nadie podemos solos enfrentar esto y justo yo creo que esa parte es lo que daría alegría, justo juntarte con otros que están dispuestos a hacer este esfuerzo. Yo creo que ese es un gusto, ¿no? El pensar hacia adelante, en el futuro, en la vida. Y bueno, yo quiero darle espacio a las preguntas. Hay varias preguntas y no sé por dónde empezar, pero creo que voy a empezar aquí con Juan Mayorga, que él es periodista ambiental, y yo diría ambientalista también, que hace dos preguntas básicamente, ¿no? Bueno, una en donde dice que hay toda esta conversación sobre los comunes y demás, tiene ya mucho tiempo y demás, pero ¿cómo podemos sacar la conversación de estos lugares tan acotados y hacerla más general? Bueno, ahorita les paso quien quiera dar respuesta, pero justo esa es una gran pregunta y es otro de los grandes esfuerzos, creo que para los que nos tenemos que juntar. Y otra pregunta que dice es, ¿por qué seguimos hablando de postcapitalismo o reformas al capitalismo? Si los cambios necesarios son tan grandes que no pueden ser atados a la palabra que mantiene ese status quo. Como dice Sandra, las palabras importan y no podemos llamarle con el mismo nombre a lo que queremos que sea distinto. Entonces, que los investigadores del norte global pareciera que solo le ponen apellidos al nuevo capitalismo, al capitalismo, postcapitalismo o lo que sea. Entonces, que hay un cierto desdén por las propuestas del sur global en el sentido de buen vivir, sumac quasai, etcétera. Dice, podemos por lo menos estar de acuerdo en que lo que sigue no se puede llamar capitalismo. Entonces, bueno, son preguntas, por un lado, que nos llegan en tanto la discusión, hay otras preguntas como la que hace Stefan sobre a Carlos cuando habló en su exposición de por qué hablar de cultura y no de estructura económica, aunque creo que hablaste de ambas. Pero la cultura, claro que quitarnos el chip de lo centralizado y del omega y de las soluciones únicas, creo que es una cosa que hay que desarmar, pero bueno, y hay un estimado de cuándo la infraestructura de energías renovables podría dejar de depender de las fósiles. Yo me pregunto si eso es posible, pero bueno. Y
Bueno, por allá también quiere que se aborde la dimensión espiritual de la energía, no sé exactamente a qué se refiera. ¿Y qué incentivos tienen los países en desarrollo para reducir sus emisiones y decrecer si los países que producen el 90% de las emisiones no están tomando estas acciones y la actual crisis de salud nos ha dejado ver el egoísmo con el que se manejan, por ejemplo, en el tema de acceso a las vacunas? Fíjese como un ejemplo de querer solucionar solitos, salvarse uno y no salvarse todos. Y yo nada más acotar, a lo mejor lo que, no acotar, apuntar, porque es algo que se me quedó ahorita con lo que es Sandra y las exposiciones. Yo no creo que el planeta, cuando dicen no, y entonces el planeta no va a aguantar, no, quien va a desaparecer en todo caso es la especie humana y el planeta seguirá de otra manera, pero sí, el planeta no nos necesita para continuar. Pero bueno, esa es, no quería quedarme con eso. En fin, no sé quién quiere contestar estas cosas, comentarios, preguntas. Adelante, Carlos, y luego Luca. Sí, yo iba a decir que entiendo que Luca tiene que el tiempo un poco apretado, ¿no? Ok. No. Bueno, nada más quería para si tener más tiempo, ¿no? Para Pues ver cómo entonces ahora contestamos. contesta lo que querías Ya contestar. no, tranquilo. Perfecto. Ya me cambiaron la... Ya decidió que Perfecto. aquí está más a gusto. Muy bien, no, pues bueno, me atrevo a soltar unas primeras respuestas de lo que mencionaba Estefan, de por qué hablo de cultura. Creo que eso también lo ligo con algo que decía Sandra hace un momento. Creo que hay una necesidad de descolonizar la idea de energía, ¿sí? O sea, al final seguimos hablando, el modelo energético que está articulado con el sistema capitalista, que está articulado con el sistema patriarcal que mencionaba Sandra, con el propio estructura colonial, sigue explotando a esos mismos, sigue replicando el misma estructura de explotación. Entonces, cuando hablo de cultura, estoy hablándome de la cultura moderna, de la modernidad misma. Creo que lo que tenemos que cuestionar es esa estructura moderna y su apego absoluto al combustible, a la energía fósil. Yo creo que hablar de modernidad hoy es hablar de energía abundante, energía fósil. Y pues esto, con esta discusión que tuvimos justo ahora, habla de lo que decía Luca, ¿no? De este retorno decreciente de energía, más toda esta historia asociada de patriarcado, colonialismo, capitalismo. Creo que repensar ese es lo que entendemos por esa energía es cuestionar radicalmente la modernidad, ¿no? Y tal vez con eso me paso ahora a las otras preguntas, ¿no? O sea, la otra pregunta es, bueno, ¿por qué hablar de poscapitalismo? Bueno, hablar de poscapitalismo creo que no es lo mismo hablar de capitalismo verde o hablar de capitalismo o cualquier apellido que le pongan, ¿no? Decimos, yo digo al menos poscapitalismo porque estamos ahora en esa estructura. Tenemos que transitar de ese modelo a algo más. Entonces, decir post o ponerle eso es porque necesitamos entender cómo nos salimos de este embrollo, pero no quiere decir que ese es el fin, este es el proceso. ¿Sí? O sea, este es el tiempo en el que estamos, pero no, de ninguna manera estamos, yo no le llamaría a eso que viene el postcapitalismo, le llamaría, no sé, cualquier otra cosa, que igual no tenemos ahorita, no escrito cómo se llama, pero el que no sepamos cómo se llama no quiere decir que, o sea, que no vayamos para allá, ¿no? Creo que eso también es lo bonito que decía ahorita Sandra, ¿no? O sea, estamos en un momento muy, muy interesante para imaginar algo radicalmente distinto, pero cuesta trabajo porque estamos, como yo dije al principio, nuestro propio imaginario, nuestros propios sueños, deseos están petrolizados, están fosilizados. Entonces, ese ejercicio que cuesta trabajo que mencionaba Sandra es de ir poco a poco, de trabajar colectivamente, de organizarse, de discutir, de entrar en diálogo para poder imaginar algo colectivo distinto, ¿no? Tiene que ser radicalmente diferente, eso todos lo sabemos, pero tenemos que esforzarnos para llegar allá. Y eso que mencionaba Juan del buen vivir, de esas otras alternativas, o sea, al contrario, yo creo que ahorita esas son las alternativas que más estamos tratando de escuchar, porque ahí estamos viendo que la buena vida viene de otras cosas, de otras formas de relacionarnos, de otras formas de llevarnos en comunidad, en colectivo. Y como decía Sandra otra vez, es que eso me gustó mucho de lo que dijo. O sea, es vivir bien, es vivir a gusto, ¿sí? O sea, el otro día hablábamos con gente ahí de Cauca, de Colombia, que decía, vivir es vivir en fiesta, ¿sí? Es ir a la fiesta, es ir a estar en comunidad, es ir a estar juntos. Eso es vivir bien. Entonces creo que también cambia esto, vuelve a lo que decía Luca, ¿no? No es solamente más consumo, más cosas, más tecnología, más desarrollo, es repensar la estructura social. Eso es transición energética. No es solamente cambiar de una fuente de energía a otra, ¿no?
Y bueno, perdón, ya no sé si respondí a todo, ¿no? Pero, pero con eso suelto una primera provocación. Sí, adelante, Luca. Bueno, en el orden, si quieres, voy a decir la mía. Pues obviamente cuando hablamos de postcapitalismo no es otro capitalismo, evidentemente, es superarlo, ¿no? Pero incluso yo iría más allá, más que postcapitalismo, debe ser post-extractivismo, porque finalmente la Unión Soviética cuando existió, que bueno, era la expresión supuestamente del comunismo, de extractiva, basada en la explotación brutal de la naturaleza. China, podemos decir que a lo mejor es comunista nominalmente, en realidad funciona casi como un capitalismo de Estado, pero China tiene un plan que es igual de extracción, explotación, destrucción, zona de sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, déjeme decirlo, la visión de esta administración en algunas cosas es un poco similar, porque un poco tenemos esa idea de que para que pueda haber una mejora de las condiciones de la parte más pobre de la población, tiene que crecer la economía, pero tiene que hacerla a través de la dirección del Estado, que luego reparte de alguna forma los beneficios. Y por ahí no va. Entonces yo creo que tenemos que superar esa idea del crecimiento, pero no tanto el crecimiento en sí, sino de la separación de la naturaleza. Y ahí se podría hacer, no sé si se refiere a esto, Stefan, cuando habla del aspecto espiritual de la energía, porque ese es el problema, que bueno, lo aborda, si quieren, Papa Francisco en parte en su encíclica, pero bueno, el budismo lo ha dicho desde 2600 años. O sea, esa idea de la dualidad del individuo separado de todo lo demás y de la naturaleza es lo que crea el sufrimiento finalmente. Es lo que crea los problemas de uno contra los demás, de un grupo contra los demás, de todos los humanos contra la naturaleza que hay que aprovechar, explotar, etc. Entonces, muy importante. Claro que no todos estamos dispuestos a entrarle a esa dimensión, pero realmente si nosotros entendemos que todo está conectado, y eso nos muestra la ecología, nos muestra incluso la física cuántica, todo está conectado con todo, entonces no podemos pensar de salirnos con la nuestra, tarde o temprano nos va a afectar, y ahora lo estamos viendo de manera brutal con el cambio climático, ¿no? Entonces, cuando se habla de cambios y de cómo hacer para que estos tipos de ideas empiecen a tener más difusión, bueno, yo creo que obviamente los métodos tradicionales como conferencia, como libros, como lo que estamos haciendo ahora, hay que seguir haciéndolo aunque alcancen un porcentaje pequeño de la población. Mucho más importante creo que es lo que está haciendo Sandra, y ahí sí, nosotros académicos, bueno, desconocemos esa parte de arras de la superficie, les dice, pero todo ese trabajo en comunidades, en zonas rurales, yo creo que ahí está el futuro, y no tenemos que esperar que haya un cambio del gobierno central para hacer esto. Claro, si logramos convencer a los tomadores de decisión, etcétera, nos pueden acompañar este tipo de lucha, quizás. En otros casos tendremos que enfrentarnos, pero es ahí que construye el futuro, donde en las comunidades que resisten incluso a la imposición de cierto tipo de lógica, o que se organizan porque se dan cuenta, incluso en áreas urbanas, como muestra, por ejemplo, el documental de la energía de los pueblos, en áreas urbanas degradadas, periféricas, la gente ahí también se organiza para ir en otra dirección. Entonces, estos son los esfuerzos que hay que apoyar, que hay que contribuir, porque no podemos esperar, como desafortunadamente en México con la revolución ha sido la lógica, Estado paternalista, ¿no? El papá presidente que nos va a resolver los problemas. Pues no va por ahí. En Colombia lo tienen muy claro. Yo he tenido varios estudiantes colombianos que no se esperan nada de los que van al gobierno. Y aquí todavía hay mucha gente que dice, no, pero tenemos derecho, no, pues que el sindicato, no, pues que el partido, etcétera, etcétera.
forget about it. O sea, trata de organizarte y si puede conseguir cosas de las autoridades en turno, qué bueno. Y si no, trata de tomarte tú la responsabilidad a nivel comunitario e incluso a nivel personal. Y ahí, bueno, este sería el discurso sobre los cambios, incluso que uno tiene que hacer a nivel personal y de la manera con que se relacionas con el mundo, ¿no? Que ahí viene la parte, la dimensión más espiritual. Bueno, termino aquí. Creo que había, le dejo hablar un poquito a Sandra también, eventualmente después doy otra respuesta muy técnica sobre las renovables y la dependencia de los fósiles. Gracias, Luca. Adelante, Sandra. Bueno, como dos cositas. Una es que o sea, la pregunta sobre cómo nombramos aquello que está más allá del capitalismo. Yo creo que ya lo han dicho Carlos y Lucas, como la idea es, no sabemos tampoco. Es que, ¿cómo le decimos, no? O sea, yo quisiera decirle, yo podría decirle como ecofeminismo socialista o sea, no sé, ¿no? Es muy difícil y creo que tampoco es el asunto, porque si pensamos que también hay que cambiar como las formas políticas y los valores con los que nos relacionamos con el futuro, de verdad necesitamos un poquito como de apertura, pues, o sea, cada cual va a hacer lo mejor que puede con este mundo desastroso que tenemos ahora, así que también yo creo que hay que ser un poco como eso, ¿no? Como verlo con, ¿cómo se diría? Como con apertura, pues, ¿no? O sea, pensar, y la apertura implica otra cosa que tampoco perdamos de vista. Puede ser peor. O sea, yo soy una ávida lectora y me gusta la ciencia ficción. Entonces, la ciencia ficción nos ha mostrado que el futuro puede ser peor, o sea, puede ser, ¿no? O sea, puede ser, no, peor. Voy a simplemente decir peor. Entonces, es como esa apertura tiene que ser como el margen en el cual nos soñamos el futuro. Esa es una cosa. Y la otra cosa, ya lo dijeron también, es, creo que la pregunta sobre la espiritualidad tenía que ver con esto que yo mencioné un poco de cómo, digamos, hay también en los pueblos indígenas hay una concepción, ¿no? Tienen obviamente hay una dimensión espiritual de la cual yo no me atrevo a hablar porque obviamente la respeto mucho y simplemente sé que existe, que le da sentido a la existencia de un pueblo, ¿no? Y más bien hablaría como de qué implica pensarse en la energía de una dimensión espiritual, pues entender que la pregunta por la espiritualidad para nosotros no está resuelta y que se ha hecho algo, la modernidad, el capitalismo, el colonialismo, es quitarnos y alejarnos totalmente de eso, así que eso está por construir. ¿No? Y tiene que ver también con cómo ya lo dijeron, pues, o sea, es cómo nos relacionamos con la familia, con nuestras mascotas, con nuestras plantas, o sea, con nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿No? O sea, el tema de la autonomía del cuerpo también, del que tanto disputamos las mujeres, tiene que ver, ¿no? Con construir unos vínculos significativos mucho más sanos, ¿no? Y finalmente, como pues también mencionar que yo creo que hay que asumir que no es fácil. O sea, a mí a veces o sea, organizarse no es fácil y no lo van a hacer los otros tampoco. O sea, creo que hay que dejar de pensar que tienen que organizarse los indígenas y tienen que organizarse los campesinos y tienen que organizarse los que están afectados por no sé qué, porque es que todos estamos afectados. O sea, entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a organizar nosotros? O sea, yo soy víctima del sistema de transporte público de la ciudad. Yo soy víctima de un sistema agroalimentario que me hace comer mal todos los días. O sea, así no lo quiera, consumo productos que están intoxicados. O sea, yo soy víctima, empezando, ¿cómo me organizo, no? Y a veces y pasa, o sea, no es un juicio de valor, pero uno ni conoce a los vecinos, pues, ¿no? O sea, uno no conoce ni a los vecinos. Si hay un sismo mañana otra vez, capaz que los conoce ahí, pero entonces es como ni siquiera somos capaces, o sea, digo, no es un juicio de valor, pero más bien es como una invitación a que todos nos sintamos llamados, todas, a hacer cualquier cosita, ¿no? Hay que empezar por una composta comunitaria, por sembrar árboles con los niños de la cuadra, ¿no? Por juntarse con los amigos y las amigas de toda la vida, aunque sea subir un cerro, o sea, de verdad, yo siento que sí, o sea, no es un asunto de que sean soluciones individuales, pero sí son, o sea, y además porque eso da alegría, o sea, también eso es una cosa que revitaliza. En medio de toda la depresión que nos genera el encierro y nos ha generado todo eso, esas son cosas que son las fuentes de energía vital. Entonces, bueno, eso. Ahí ya. Muchas gracias, Sandra. Bueno, yo aprovecho aquí la pausa para el comercial, para que bajen, descarguen el libro
de nuestra página, el libro Alternativas para limitar el calentamiento global en 1.5 grados, más allá de la economía verde. Está en nuestra página mx.boel.org. Ahí, por favor, búsquenlo, descárguenlo. Y bueno, si les interesa físico, igual escríbanos un correíto y nos ponemos de acuerdo. Bueno, Marce Om dice que, de acuerdo con Sandra, es como dice Dora Barrancos, las cosas están tan mal que tenemos que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Iván Daniel dice, mi pregunta es, ¿qué papel puede tener la tecnología para una transición socioecológica amplia que conlleve de crecimiento y buen vivir? Y bueno, otro comentario de Oscar Isaí Sánchez, muchas gracias. No por tener más necesitamos más, podemos tener menos y hacer más. Bueno, parece trabalenguas, pero sí estamos de acuerdo. Guadalupe Malú, Yausihuatzin Vera, gracias por compartir. Me agrada el conversatorio sobre la crisis climática y me parece que debemos reforzar desde abajo de la población, desde casa, el respeto a la tierra, pero también desde abajo, es decir, desde las escuelas, desde el espacio de enseñanza, desde lo cognitivo. Y bueno, por ahí nos ponen una liga. Carlos Tornel nos está aquí compartiendo un artículo. Ahorita nos dices que es Mauritania Gutiérrez. Hay mucho trabajo por hacer para cambiar esas formas que nos están matando de una u otra forma. ¿De acuerdo? Pues miren, yo nada más quiero comentarles que ha suscitado mucho interés este conversatorio. Tuvimos o hemos tenido por la página de Facebook más de 100 personas conectadas, 140 en la parte más intensa. Entonces, quiere decir que allá hay un espacio donde tenemos que abrir la conversa y hacerla más amplia. El reto es cómo amplificamos y vamos. Les invito también a pensar, antes de pasarles, si quieren hacer otro comentario de esto que acabo de leer, a que pensemos y a que propongamos formas para abrir la conversación con otras, con otros. Yo creo que este ejercicio, este músculo de la imaginación, justo tenemos que desarrollarlo haciendo estos ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta justo para poder salirnos de la caja, pues eso, hay que ejercitar la imaginación. No sé quién querías mencionar algo. Juan Mayorga, levanta la mano. Leí unas preguntas, pero no sé, pregunto Juan, si quieres hacer alguna pregunta directa que no haya yo abordado aquí de lo que habías planteado en la sección de preguntas y respuestas. Sí, gracias, Dolores. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Es que, de hecho, como que las respuestas se concentraron en la segunda pregunta que hice, que igual era un poquito más de forma. Y la de la sustancia es la primera que hice y creo que se refería no nada más a la conversación general de cómo llevar estos temas, estos planteamientos a la palestra más pública posible, sino cómo hacerlo de manera que contrarreste estas narrativas tan anacrónicas y tan enquistadas. O sea, aquí creo que todos estaríamos de acuerdo en que la desigualdad social existe y que es un gran obstáculo para la transición socioambiental, pero tenemos a un Sergio Sarmiento que dice que es un problema de envidia, ¿no? Y que él no padece de esa envidia porque le parece muy bien que Carlos Slim tenga mucho más dinero que él. Y por muy estúpido que parezca esto, él lo dice desde un megáfono impresionantemente grande, amparado por las televisoras más grandes del país. Y creo que este tipo de opiniones no son una excepción a la regla, son el pan de todos los días, de tal manera que estamos en las antípodas. Y este tipo de entendidos que a nosotros, a lo mejor, es lo que decía, con que nosotros a lo mejor llevamos ya muchos años discutiéndolo y estamos de acuerdo en varios de los postulados, pero creo que no podemos traducir ni el 1% a esta conversación que incide en la formación de la opinión pública, porque realmente cuando reviso entre, no sé, mis tíos, mis primos, o sea, realmente creen que, o sea, la economía es algo que uno se debe de ganar, que otra cosa es socialismo, que todo se basa en la libre competencia, y sí está introyectado hasta el tuétano de los huesos.
Y, o sea, a mí no me importa Sergio Sarmiento, me importa escuchar la voz de Sergio Sarmiento de mi tía, ¿no? Saliendo de las palabras de mi tía. Entonces, pues sí, la pregunta es, ¿cómo le hacemos un poquito para estimular esto y llevarlo a donde podría tener otro efecto? Pues sí, alguien quiere abordar algo de lo planteado por Juan. A mí me parece que es en efecto parte de los retos que nos, por lo menos como fundación, pues yo diría, Silke estuvo hace, ¿qué? 15 años, 16, y ya se planteaba cómo discutir los comunes y otras formas de gestionar, ¿no? De gestionarlos y relacionarnos con ellos. Sí es un reto y creo que no hay que igual que con la energía no hay una respuesta única y pues tenemos que ensayar todos los caminos que se nos ocurran, pero a ver. Y bueno, por la hora que es, 11:45, ha sido muy rica esta conversación. Creo que podemos tener una última participación de cada uno de ustedes. ¿Con qué querrían cerrar? Y yo digo, invitar a seguir pensando, a seguir imaginando y a seguir construyendo donde estemos, ¿no? Adelante, ¿quién quiere empezar? Ahora empezamos con Sandra en sentido inverso, ¿te parece? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estuvo, de verdad, muy interesante. Aprendí un montón, como siempre. También celebro el libro. Yo creo que esas cosas siguen siendo muy importantes. Creo que es muy importante dar las discusiones y estas son herramientas para dar las discusiones. Así que Juan incluso le diría como, pues hay que agarrar este libro y empezar a trabajarlo con tu tía. Sí, así es un poco. Y finalmente como esto, ¿no? Como que yo creo que no hay que perder ni la perspectiva de que estamos disputándonos algo, ni la perspectiva de que la idea sí es que de que podamos tener la mayor felicidad posible para todos, ¿no? Como o sea, como no un optimismo pueril, pero sí como pensar que que sí, pues que sí, que también el futuro es de nosotros y si no ya habríamos renunciado, ¿no? Sería una renuncia a priori. Así que eso, gracias. Gracias, Sandra. Luca. Bueno, un poquito contestando a lo que decía Juan, yo entiendo su preocupación, sobre todo porque entiendo que es periodista, entonces su chamba, pero la verdad yo no me espero, no creo que tengamos que esperar que todos estemos de acuerdo y que todos hayan entendido cuál es el problema para hacer las cosas. No veo complicado, o sea, yo Sarmiento lo ignoraría, o sea, la otra sería ir a Televisa, TV Azteca a debatir con él, pero no va a ser, o sea, sabemos también dentro de estos contenedores cómo te pueden manipular. Yo creo que para convencer a la tía, bueno, para seguir el ejemplo, hay que hacerle ver los ejemplos de gente que vive de manera distinta. Todo lo que ha comentado Sandra me parece muy importante. O sea, en la medida que la gente que sigue el mainstream empieza a ver que su casa se está quemando y que hay otras opciones, que hay otras comunidades, grupos que se están organizando de una manera distinta, yo creo que ahí en la realidad empieza a lo mejor a pensar que lo que dice Sarmiento es una tontería. Lo digo de una manera así muy, muy sencilla, pero la verdad yo creo que no hay muchas otras cosas que hacer. Hay que empezar, hay que hacer cosas, mostrar que es posible, mostrar que esto tiene una ventaja práctica en la vida de todos los días y así pues se va convenciendo los que están. Me termino aquí. También creo que es muy importante lo que está haciendo la Fundación con ese tipo de iniciativa, libro, webinarios, etcétera, porque hay que seguir hablando del tema. Las redes sociales ahora y ahora la pandemia nos han permitido llegar a un público un poco más grande. No vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero poquito a poquito, si solo de estas 100 personas, 20 se han convencido y a su vez empiezan a multiplicarse ese tipo de idea, algo va a pasar, algo va a cambiar. También porque la crisis va a ser cada vez más fuerte y está afectando a todos. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Luca. Yo creo que sin duda el asunto de ponerle luz, darle visibilidad a quienes están haciendo cosas distintas desde ya, que lo están haciendo posible, es una manera de contagiar desde el ejemplo y que se multipliquen. Sí, en ese esfuerzo también vamos a hacer algo como fundación. Carlos Tornel. Gracias, querida Lola. Y pues bueno, yo me uno al agradecimiento a Sandra y a Luca, de verdad, por estar acá. Ha sido una conversación muy, muy rica, la disfruté mucho. También a David y a Dolores por estar acá, y a Jenny, que bueno, no la vemos, pero ahí está detrás de todo, y también le agradezco un montón. Y bueno, a todas y todos que se conectaron, también muchas gracias. De verdad que este libro ha sido una experiencia muy bonita y les agradezco mucho a todas y todos estar acá. Y pues nada más, yo también, tal vez tratando de contestar y tal vez como cierre, decir que efectivamente, ¿no? Creo que ese tipo de personas que hacen ese tipo de comentarios, pues hay que ignorarlas, ¿no? No creo que nuestro trabajo sea convencer a todo el mundo, ¿no? De que esto es la mejor forma de seguir adelante, sino más bien creo que lo que tenemos que hacer es no solamente hablar con el ejemplo, sino también, ayudar a la gente a tratar de entender que su forma de pensar también está colonizada, ¿no? O sea, y no lo digo como de que hay una colonización de que siga ahí el poder colonial. Me refiero a que sigue pensando con una estructura que nos educaron, que nos transmitieron por ejemplo, desde que nací, en un contexto donde los valores eran neoliberales. Me dijeron que había que ser emprendedor, me dijeron que había que salir y ganarme la vida por mí mismo individualmente, y competir y ganar siempre, y si le quito al otro, bien. Ese es el tipo de cosas que también tenemos que empezar a cuestionar, y creo que ese tipo de argumentos de Sarmiento, pues justo lo que hacen es reafirmar esa ideología, ese pensamiento que hoy, creo que más y más gente se está dando cuenta que, quien legitimara ese modelo neoliberal, ¿no? Nos ha llevado al desastre una y otra vez. Entonces es momento de invitar a la reflexión, ¿no? Sí, obviamente esas personas, ¿no? Pero con la tía, con todas estas personas, pues justo darles a entender que hay otras alternativas, que la gente se está organizando de forma diferente, y pensar, a dónde queremos llegar. Eso es un bien para quién y cómo, ¿no? Yo creo que esto de hacer todo hiperindividual lo que ha hecho es, pues, generar una crisis pandémica, pero de la sociedad, ¿no? Ha generado depresión, aislamiento, un montón de estas condiciones sociales que no vemos, pero que son consecuencia de ese mismo modelo. Es parte de la crisis civilizatoria. Entonces, regresar a esa discusión, repensar la energía desde ese punto de vista es también súper interesante. Es cómo nos hace colectivamente funcionar mejor, ¿no? No solamente como ganar la competencia del individuo, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí agrego, creo que la discusión es seguir hablando, seguir discutiendo, y bueno, eso, yo agradezco mucho estos espacios. Gracias, Carlos. David, ¿quieres despedir a nuestra audiencia y a nuestros invitados? No, nada más quería pues agradecer mucho y decir que ese problema de la tía justo es que personalmente me intriga muchísimo. Y yo veo necesarias las dos cosas. O sea, el gran análisis que hemos escuchado hoy, creo que los elementos centrales y que operan con los grandes conceptos que a veces son un poco asustadoras, ¿no? Crisis civilizatoria, capitalismo, postcapitalismo, esas cosas. Pero lo bueno de todo ese debate es que tiene un otro lado que son proposiciones muy concretas, ¿no? Que también mencionaron que Luca en su presentación puso un buen número de ejemplos, y con eso existe la posibilidad de llegar a la tía y a esas personas, porque eso sí, al final, si queremos provocar el cambio, tenemos que hacer las propuestas que son como convincentes a lo que es, y eso me parece importante, es un mundo urbanizado, ¿no? Que también es un poco de nuestros ejemplos, muchas veces vienen del mundo rural y de las comunidades intactas todavía, pero 80% o más de la población hoy en día vive en ciudades, y es para allá que tenemos que llevar esas propuestas también. Pero repito, existen los elementos, lo tenemos, y nosotros como fundación lo vamos a hacer junto con ustedes. Por eso repito, ya en breve, no sé, quizás final de abril, todavía no lo hemos decidido, pero ya estamos preparando eventos justo sobre esa cuestión, ¿no? Cómo aterrizar eso, cómo ponerlo en la práctica, cómo aprender. Entonces, quédense atentos, sigan a la Fundación en las redes sociales, en nuestra página, y ojalá nos veamos en pronto aquí de nuevo.
en ese teatro casi digo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Carlos, Sandra, Luca, Jenny también y Dolores por la organización de ese maravilloso evento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.